Tengo el agrado de presentar a uno de esos profesionales que motivan. A mí, y sin temor a decirlo y sin roche de decirlo, es uno de los que me motivaron a seguir esta linda especialidad que es la traumatología y la ortopedia. Gabriel Ramírez es un crack, por donde lo vean. Además, es un líder veterinario en su país y en el mundo y tiene una veterinaria completísima, que definitivamente ha tenido también ese revés que nos ha dado el COVID-19 y estoy seguro que la experiencia que nos va a hablar hoy día Gabriel va a ser riquísima. Él es traumatólogo, ortopedista, sus temas hoy van a ser actualidad de práctica veterinaria en México durante el coronavirus, aprendizajes, protocolos de seguridad en el hospital para seguir atendiendo pacientes y proteger medidas de alta vulnerabilidad y reorganización del negocio veterinario debido al COVID-19, cómo enfrentamos este desafío. Bienvenido Gabriel, bienvenido maestro y gracias por la gran disposición y el tiempo. Muchísimas gracias. Hola, Pancho, gracias por esas palabras. Eres muy amable. Yo creo que nos conocemos desde, no sé si ya vivías cuando yo conocí a tu padre, pero me da muchísimo gusto verte, a ti y pues a toda la gente. Me encanta eso, que exista gente como tú que hace que el mundo sea tan pequeño. Y pues de inmediato pensé en participar contigo, no tienes que decirme dos veces. Tengo toda mi vida haciendo esto y pues lo he extrañado. Pensé y dije, pues mi control de diapositivas está guardado y ahí seguirá de aquí hasta el año que entra. Afortunadamente estoy aquí contigo. Y esta vez platicando un poco no de huesos, no de ortopedia, sino realmente platicar algo que nos tiene a todos muy preocupados, los que tenemos clínicas y de los que de este trabajo que hacemos depende, no mi familia nada más, dependen 20, 30, 40 familias, depende de cada quien, del tamaño de su clínica. Entonces, la forma en que hemos estado viendo esto en esta temporada, en esta época, lo empezamos a ver desde enero y cómo hasta abril, 3 meses, 4 meses después, nos preocupamos. Yo estoy realmente preocupado desde enero. Yo tengo un hijo que está viviendo en Londres, tengo amigos en Shanghái, un amigo inglés está llevando un hospital en Shanghái y con él empiezo a ver todo lo que se está desarrollando y cómo empieza a suceder esto. En México realmente le empiezan a ver y hacer caso un poco en febrero. Es una pandemia que desde la OMS la declaró tardemente pandemia. Y esto es lo que ha trazado y es lo que ha hecho que esta sea, este sea un problema, una pandemia. Es la 16ª pandemia más importante en la historia de la humanidad. No es la primera pandemia. No es algo que nunca más va a suceder, va a estar sucediendo y es algo que debemos de tener en consideración. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo nosotros a esta enfermedad, a este virus, el SARS-CoV-2, que le llamamos a la enfermedad del COVID-19? Pues vamos a hablar un poco y lo que me gustaría es saber que ustedes tengan esto. Mi objetivo es saber qué puede hacer la medicina veterinaria ante una situación sanitaria como la que estamos viviendo ahora. Todo el mundo habla de los humanos y vidas humanas. Sí, es claro, los animales están para servir al humano, no el humano a los animales. Entonces, tengo yo obligaciones como veterinario. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como médico veterinario? Lo vamos a ir desarrollando y quiero que entiendan claramente cuál es la posición del médico veterinario en estos días. Conocer el SARS-CoV-2, pues lo oímos por todos lados y la gran parte de las malas noticias son fake news. Está muy de moda el fake news, las noticias falsas. Tengan mucho cuidado, todo el mundo dice, uy, que el coronavirus se cura inyectándote cloro.
o que el coronavirus se quita con un trago de aguardiente. ¿De dónde viene? Vean las fuentes, revisen literatura, revisen eh, revistas que son arbitradas, en la cual hay gente que sabe, y no le hagan caso a revistas de, 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 de muchos lados que no tienen nada que ver con la ciencia. Hagamos medicina científica, somos científicos, eres médico veterinario, lo que haces es ciencia, estás haciendo medicina basada en evidencia, eso es medicina científica. Y si de los veterinarios se toman las cosas para los humanos, pues ¿quiénes son los que primero deben de hablar de esto? Los veterinarios. Ahorita van a ver un poco de esto. Vamos a adaptar las medidas tomadas en un hospital veterinario. Yo, el ejemplo que tengo, no tengo yo estudios profesionales de manejo, de management, de marketing, de lo que sea, pero tengo más de 30 años haciendo medicina veterinaria en privado. Trabajé 22 años en la universidad, en la UNAM. Ahorita tengo algunos años que estoy trabajando con el PAEP, con una escuela eh, privada, con los mejores alumnos que he tenido en toda mi vida. Y es algo que hemos visto y he aprendido del manejo de un hospital. Entonces, si yo tengo antecedentes con gente en lugares donde esto va avanzando, donde llevan 3 meses adelante, en otros lugares llevan 2 meses, en otros llevan 2 semanas, pues hay que tomar y observar de ahí cuáles fueron los errores para no cometerlos acá. Yo les voy a hablar de las medidas que hemos tomado en nuestro hospital, del cual viven 20 familias, y cada uno de ustedes va a tener que adaptar las medidas que yo les estoy ofreciendo a su hospital. Muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo, pero es algo que cada quien debe adaptarlos. Adaptar medidas a su personal, a los dueños del paciente, y hacer una valoración del daño económico, laboral y sus repercusiones, las repercusiones que tienen. Esto es algo muy importante porque hoy en día algo que uno no conoce le tiene miedo, algo que uno no ve le tiene miedo, eso es claro y es normal. Y entonces, si yo conozco cómo va a estar mi situación de aquí a diciembre de este mismo año, entonces ya vamos tomando medidas para ir teniendo los avances que estamos buscando y que no se nos salga de control y que no nos demos cuenta hasta que es irremediable el suceso. Entonces, es muy importante esto y realmente después de hacer este análisis para esta conferencia estoy un poco más tranquilo por la parte económica, laboral y las repercusiones que va a tener. Que me gustaría transmitirles esto para que cada quien, no es una regla 2 más 2 es igual a 4, a lo mejor para ti debe ser 3 más 2 o para el otro 1 más 1, cada quien debe de adaptar. Esos son mis objetivos en esta conferencia, en este próximos 45, 50 minutos. Hablan del murciélago nariz de hoja. Es un animal. En Estados Unidos han prohibido hoy en día ya cualquier tipo de investigación con murciélagos. ¿Por qué? Porque el miedo de tener la reversión y de una zoonosis, hacer una antropozoonosis. Entonces, está prohibido esto. Este es un murciélago que habita en Asia, en el sur de Asia, el Hippocetus hipposcideros bicolor, es el de nariz de hoja. Si ustedes ven, su nariz parece una hoja, o nariz de flor, también le dicen. Este es el bicho que cómo es que ha pasado tan rápido a los humanos. Este pisotea todas, o no voy a decir todas, pero la mayoría de las pandemias son zoonosis. ¿Qué quiere decir? Pónganse a pensar y vean más atrás. La mitad de Europa desapareció del planeta gracias a una pulga que transmitía una rata. ¿Cómo se da cuenta la gente?
La gente se da cuenta porque apilaban cadáveres y los quemaban, pero a la hora de estar apilando y pasando a recoger cadáveres, pues por el frío las pulgas brincaban y salían y empiezan a ver qué era el bicho que les transmitía un animal, un microbio que les provocaba diferentes problemas, como fue la tifus. Entonces, siempre son los animales los que tienen que ver, pero hay reversiones de estas enfermedades. Una zoonosis o antropozoonosis igual existe. La clásica y la más común es la tuberculosis. Bien, si nosotros hablamos un poco de esto, los chinos, ¿cómo empiezan a ver esto en enero? Que estaban asustados, dicen, tenemos que hacer algo, y en febrero, en 10 días, construyen el hospital de Woshenshan, un hospital en Wuhan, un hospital que dijeron, en 10 días lo hacemos, en 10 días construyen un hospital para 1000 camas. Aquí en México existe un centro Banamex, algunos de ustedes lo conocen, el de convenciones. A partir del lunes está abierto y tiene 700 camas para atender gente. Entonces, algo hemos aprendido y algo hemos visto, y así como copiamos lo malo, creo que es algo bueno que se está copiando. Se está contratando muchos médicos, empiezan a hacer respiradores, teníamos 2000 respiradores, vienen en camino otros 3000, entonces nos estamos preparando por que vamos a tener el ACME la semana que entra, en 2 semanas, entre el 2 y el 10 de mayo debe de estar. Sí, entonces en marzo empieza, a inicios de marzo se detecta el caso cero. Pero para ese caso cero yo ya tenía gente, conocidos, que estaban saliendo de esta enfermedad en Europa. Gente en China, gente en Milán, gente en Madrid, gente en Londres. Entonces, de ver todo esto y pensando qué es lo que tenemos que hacer nosotros no me refiero en mi casa, sino en los negocios caídos. Lo veo en Europa, donde me dicen, esto es una masacre, donde me dicen, esto es una catástrofe. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de negocio tienes? Un negocio en el cual tengo que salir a la calle y vivir al día. Esos son a los que más mal les puede ir. Pero existen negocios, y algo que estuve viendo es negocios veterinarios de referencia, llegan a funcionar, y son negocios que son necesarios, imprescindibles. No estoy hablando de lo que un gran porcentaje de las clínicas veterinarias tienen, que es baño, peluquería, venta de alimento o de accesorios. Este tipo de negocios pues no son esenciales y pueden llegar a tener problemas. Pero los que hacen medicina y medicina de referencia, y es el caso nuestro, es un negocio donde estamos planeando y donde estamos proyectando cómo nos va a ir en los próximos meses. Más adelante vamos a ver un poco sobre esto. Shanghái, uno de los primeros. Observen, esta es una foto que tomé del Guardian. Es una compañía seria de información. Y en abril, esta fotografía es reciente, ya empieza a salir la gente, ya están libres, ya ven que no hay virus. Sin embargo, llevan ciertas restricciones. Los extranjeros todavía no pueden entrar. Si eres extranjero en Shanghái, todavía, ahorita, hoy, no puedes entrar a China. ¿Quiénes fueron los primeros en cerrar fronteras cuando empezó esto? Los rusos, los coreanos, los japoneses. ¿Quiénes fueron los primeros que tomaron medidas drásticas? Ellos son a los que mejor les está yendo. Y en Shanghái la gente empieza a salir, pero todavía salen con miedo. Vean este centro comercial, cómo está. La gente no hace caso, y volteamos y vemos las ciudades que más afluencia tienen son las que más problemas ha habido: Madrid, Londres, Nueva York. Pero llego a Ciudad de México, y en Ciudad de México veo en esta Semana Santa, el pueblo mexicano es guadalupano, es católico,
Y entonces dicen, Semana Santa vamos a hacer vigilia, y veo una fotografía que realmente se me puso la carne de gallina. Era un mercado de mariscos. Ese mercado de mariscos estaba lleno de gente, lleno de gente. Y ahí fue cuando dije, COVID va a entrar por el oriente de la ciudad, que es la zona que hoy en día, 2 semanas después, es en la que más caídos hay. ¿Por qué? Por irse a comprar su pescadito para no romper la vigilia. Entonces, pues lo primero es, hay que estar en casa, debemos de estar guardados, esa eso no me hace ninguna duda, eso lo tengo muy claro. Algo de lo que me ayudó mucho para pensar en esta conferencia fue la plática del doctor Aguirre. El doctor Aguirre es One Health, trabaja en la Universidad de George Mason en Estados Unidos. Ahí tienen el link para escuchar lo claro que él explica qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Y les voy a dar un resumen de media hora de su conferencia. Estamos provocando un gran daño en el medio ambiente. Esas ciudades que crecen impresionantemente rápido, el ejemplo es China, Wuhan, y como en China hay muchas provincias y hacen ciudades de 500,000 habitantes en 2 meses. Asómense un poco a ver cómo están construyendo. Y eso pues obviamente implica un deterioro a la ecología, al medio ambiente, por más estudios que hagamos. Aquí donde estoy, en Morelos, para ir a Ciudad de México, a 100 kilómetros al norte de donde estoy ahora, se está haciendo una autopista. Antes en esa autopista uno veía iguanas, veía mucho animal silvestre. Poco a poco los empiezas a ver planchados en el pavimento porque los atropellan. Se está causando un balance en el medio ambiente con una simple autopista. Imagínense con una ciudad todo lo que no se ha hecho. Aquí donde vivo ahora, había hace 15 años animales en la calle por todos lados y diario veíamos un atropellado. Hace años que no veo un armadillo, por ejemplo, que aquí había muchos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de epidemias? Una zoonosis, pues obviamente vienen de un animal y en este caso pues se habla de este murciélago de nariz de hoja o nariz de flor. Y la evolución en esta zoonosis son por décadas. Por ejemplo, VIH, 50 años, no se sabía qué era hace 30, hace 40 años, pero su evolución es fase por fase. Empieza en animales, los animales pueden tener ese virus, en el caso del VIH, que fue en primates, y ellos lo tenían, pero de repente viene una otra fase en la cual existe una mutación y ese virus es capaz de infectar al humano. Y después es capaz de que ese humano sea portador sano e infecte a otros humanos. Y, y en ese momento empieza a matar gente. Esa fase 4 en esa evolución de esa zoonosis lleva 40, 50 años. No sabemos cuántos años lleva este virus en esos murciélagos, pero hubo un desbalance en el medio ambiente, se mete el humano a zonas donde no debe de estar y esos humanos empiezan a tener esa enfermedad. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso y es en lo que debemos de pensar y por eso me agrada mucho el, la promoción de Pancho con Wanker. Debemos de trabajar todos para una sola salud, es una sola, humanos, perros, medio ambiente. Sí, porque finalmente es el humano en el que lo resentimos. Por ahí leí y empiezan a mandar, uy, se le pega a los tigres. Y en el Bronx hay un tigre que tuvo tos seca y hay un familiar del tigre y luego un león y dicen, uy, el VIH estamos haciendo una zoonosis revertida, una antropozoonosis. No hay un escrito científico que confirme que esto sucede. Los gatos lo pueden tener, pues realmente si lo tuvieran todos los veterinarios estaríamos enfermos, ¿no?
Esto no es cierto, esto se llaman fake news y hasta no ver publicaciones científicas y no comprobar que le puede transmitir el humano de regreso al animal, podemos pensar que sí. Ayer vi un, una entrevista con un doctor que quiero mucho y dice, limpienle las manos a sus gatitos, no se les acerquen, si los van a agarrar usen guantes, usen cubrebocas. Si el gato y el perro están para dar bienestar humano y nuestra misión como médicos veterinarios en perros y en gatos es darles bienestar a la mascota para con esto lograr el bienestar humano, ¿no? Le estoy dando un problema gravísimo a la gente que está encerrada en su casa porque deben de deshacerse de su perro y de su gato. O sea, ¿en qué cabeza cabe poder sacar algo así? Y eso cuando lo vi dije, qué bruto, en serio, qué bruto. No es posible que estén pensando y que estén diciendo esas cosas. Eso no es cierto. Fake news, como dice un amigo. Todos vimos esta película y es una película que me impresiona, que me voy a sentar a verla porque eso es lo que está sucediendo. El SARS, el SARS-2, el COVID-19, no sabemos dónde está. Está armado. ¿Qué es lo que sucede cuando un cazador sale al campo con su escopeta? Los venados, los conejos se esconden. Los cazadores de felinos, sé que se hacen un lugar donde se meten y se esconden ahí una semana a que no los vean. Y cuando no los ve, la presa, pues va como si nada y se confía y se mueve y va y viene hasta que se acerca y por donde está y ahí le dispara. El cazador se le esconde para que se confíe, salga y lo caza. La presa, cuando la presa dice que por aquí hay un cazador, ¿sabes qué? Vi algo ahí extraño. ¿Qué hace un animal? Va y se mete en su madriguera y no sale, no sale. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un humano? No salgas, quédate en tu madriguera, absolutamente lo necesario. Nosotros como médicos veterinarios, como trabajadores de salud, y nuestra misión ahora es más que mantener a la mascota sana, es mantener la parte mental del humano sana, es el tener que enseñarles a los dueños de mascotas lo que tienen que hacer, no decirles tu gato te va a enfermar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, si tú vas a hacer el cazado, quédate en tu madriguera y no te muevas y no te va a pasar nada. Vean esta película y la escena esa que se filmó en Puerto Vallarta, donde ahí dejaron el helicóptero, no sé si todavía exista, se llama El Edén, ese lugar. Me tocó ver cuando esta película la hicieron, yo en ese tiempo iba allá, y, y donde Schwarzenegger se queda y se baña en lodo porque ellos detectaban por el calor y se embarra el lodo y no se mueve y entonces ahí ve y dice, ah, es este y así fue como lo cazaron. Nosotros sabemos que es un virus, imagínense hace 5 siglos lo que pasaba, que no tenían ni idea de dónde se moría la gente y decían, ah, es la pulga de la rata. Entonces, así está esto. El veterinario, y quiero presentarles a Leopoldo Pasch, fue mi jefe cuando trabajé en la facultad de veterinaria. El doctor Pasch, les estoy dando la cita, me llegó vía WhatsApp, llega algo y digo, a ver, vamos a ver si no es fake news. Le escribo, oye, Polo, tengo una conferencia, déjame saber. Me mandó la referencia de esto. Esta es una carta que él manda a la Academia Veterinaria Mexicana. Y él tiene toda la razón, este señor tiene un doctorado, es el veterinario, el académico veterinario más importante que hemos tenido en México, es uno de los 16 candidatos a la rectoría de la UNAM, ha hecho cosas grandes en la escuela, en rectoría,
y tuve la fortuna de trabajar muy cerca de él cuando me hizo coordinador de la enseñanza de la cirugía. Tenemos la experiencia de haber logrado el control de episodias tan extremas como la de la influenza aviar, echando mano a acciones de cuarentena. Pero él tiene una cuestión buena, sí podemos ayudar a tratar a que esta enfermedad la minoremos. El desarrollo de un protocolo de atención primaria ambulatoria dirigido a disminuir la replicación del virus y acortar el tiempo de recuperación, moderar la reacción inflamatoria, que es finalmente lo que produce la muerte, o deja una secuela de invalidez por fibrosis pulmonar. Entonces, con esto así, pues en la Academia Veterinaria México, la hidroxicloroquina es un medicamento que se usa para el paludismo, se llama plaquenil. Él dice que bloquea la síntesis de proteína viral, inhibe la liberación de las partículas virales, puede ayudar. Entre los antivirales existe evidencia clínica de reducción del tiempo de presencia de virus en mis ojos nasofaríngeos. Y hay un medicamento que se llama Remdesivir. Entonces, debe de ser considerado. Yo no entiendo cómo un epidemiólogo de humanos no se acerca y tiene un epidemiólogo veterinario. Tengo compañeros que están en epidemiología en el departamento de la facultad y tienen una razón muy clara, y leía a mi querido amigo y compañero de banca en la escuela, que ahora es epidemiólogo ahí en la facultad, y tiene toda la razón en esto. Y yo me pongo a pensar, cuando tú ves una ola grande que llega y destroza, toda esa ola viene de regreso. Y ese regreso se vuelve a llevar cosas. La resaca, le decimos aquí. ¿Qué sucede si tú tomas una piedra y la avientas en un lago plano, como un cristal? Esa piedra cae, hace olas, pero si tú te fijas, esas olas regresan después. Entonces, lo mismo sucede con una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Son muchas epidemias. Son muchos puntos de infección en el mundo, y esos puntos de infección, lo que dice Paco, tiene toda la razón. Debemos de tratarlas de forma diferente. Cada quien toma sus medidas. Aquí en México, en diferentes estados, hay diferentes medidas. Hay diferentes fechas. Sí, pero igualmente cuando digamos esto está bien, va a venir una resaca, va a venir un regreso de esas ondas. Entonces, si me dicen a mí a finales de mayo salimos, pues espérate a ver cómo vamos a estar en octubre, noviembre, diciembre, para ir tomando providencias. La patogenicidad, dice, regresando con Leopoldo, la patogenicidad del coronavirus es una inducción de una explosión de citoquinas, activación de neutrófilos, y esto va a generarte una inflamación destructiva para tener esa fibrosis pulmonar de la que hablábamos. Y esto es lo que mata. Entonces, hay que cuidar mucho esa reacción inflamatoria. En el hospital, vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo, de la operación que estamos siguiendo en el hospital donde yo trabajo. Y es, miren, tenemos desde 1997 abrimos el negocio. Un hospital el 1 de enero a las 00 abrimos. Son más de 24 años en el cual tenemos un servicio de 24/7. Pero les digo, 365 días los últimos 24 años. Hace 3 semanas estuve a punto de decidir cerrar el servicio nocturno. Afortunadamente no, y afortunadamente, ¿y por qué no lo cerré? Muchas clínicas han cerrado. Nuestro servicio es de referencia. Hacemos mucho trabajo de referencia. Hay muchas clínicas que han tenido que cerrar por 1000 razones. Y hemos estado recibiendo trabajo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Trabajo inusual, cesáreas, emergencias que ha habido, hernias diafragmáticas por atropellamientos, en gatos sobre todo, no sé, pero en una temporada nos llegan en una semana 2 hernias diafragmáticas,
3 fracturas coxígeas con luxaciones y mil cosas que hay que arreglar cuanto antes. Entonces, esto nos ha ayudado mucho y de ahí hace un mes con el miedo y la zozobra de no saber qué iba a suceder, estamos ahorita dando servicio inusual a gente en el cual las clínicas son clientes de clínicas que no están operando hoy en día. Tenemos casi 30 médicos, en el cual existen médicos especialistas de súper especialidad que son externos que van y nos ayudan y ellos siguen trabajando y seguimos ofreciendo ese servicio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en nuestra primera fase? Vamos a definir a nuestro staff. Tengo un grupo, los más vulnerables, 60 años o más. Ustedes pueden ver el grupo, todas ellas lindas y ellos jóvenes. Entonces, pues 60 años o más, realmente es la minoría. Compromiso inmunológico, gente que tenga algún medicamento o alguna enfermedad crónica, es el grupo 1. Y el grupo 1, en el momento en que decidí ya, en ese momento agarraron sus cositas y a casa. No los quiero ver ni un instante aquí hasta que pase todo esto. Es una responsabilidad grande la que tengo y vamos a ver que a pesar de ellos, el esfuerzo grande que estoy haciendo por cuidarlos, y digo a pesar de ellos porque todos los días tengo que decir tu cubrebocas, tu mascarilla, no entres con ropa de calle, no salgas con ropa de hospital. Entonces, todo eso es algo que debo de tener al pendiente y estamos cuidando. Tengo que definir en mi staff un grupo 2. ¿Quiénes son los más arriesgados? Ahora en esta época hablamos de héroes y guerreros. Héroes son los que le están salvando la vida a los guerreros que fueron atropellados, que están graves y que tenemos que sacar adelante. Y más ahora en estos días donde los clientes son lo más sensible que hay, donde lloran, se enojan, gritan y están dando problemas siempre. Entonces, los más arriesgados son los que andan en desplazamiento en transporte público. Tengo que dividirlos en 2. Punto número 1, evitar que anden en metro, en autobús. Y tengo que dividirlos y los hemos dividido. Normalmente son los más jóvenes, son los más fuertes, entonces deben de tomar las precauciones debidas y los estamos mandando en cuarentena estacional o dividida de 3 semanas. El grupo 3 son los de menor riesgo, los que se desplazan en bicicleta o en auto. O en auto particular. Perdón, pero están aquí los perritos dando guerra. Sería bueno que me dejaran trabajar. Estamos en una conferencia. Para la primera fase, el grupo 1, que son los que se van a casa, los que van a hacer home business y home office. No es vete de vacaciones. Tú sigues manteniendo tu trabajo, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, pero lo vas a hacer desde tu casa. ¿Y cómo? Cosa que decían antes, esto era imposible. Este tipo de conferencias y este sistema que estamos empleando ahora hace poco más de 11 años, 10 años, 11 años, lo usábamos. Y alguna vez me tocó hacer una conferencia, yo estaba en el sur de Chile y conecté al profesor que estaba en Holanda
para los alumnos que estaban en diferentes ciudades en México y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que se pueda hacer eso? Hoy lo hacemos desde un celular. Entonces, el trabajo en casa no es difícil. La teleconsulta lo hacemos en el trabajo donde yo estoy. Si es un centro de referencia, tratamos muchos pacientes de diferentes ciudades o diferentes países y estamos en contacto con ellos. Hoy en día que no recibimos visitas a hospital, todas las mañanas a las 10 de la mañana les pido, pon por favor el perrito en videoconferencia con su dueño. Y eso los tiene contentos y es la forma de evitar movimiento de la gente. Ese trabajo en casa, pues hay que hacer muchos cambios y hay que hacer algunas cosas como ustedes pueden ver aquí. A partir del 18 de marzo y hasta el 18 de abril, el inicio de trabajo en casa, ustedes pueden ver ahí home business, trabajo en casa. Entonces, hay gente que está libre y hay gente que se van a trabajar en casa. Esta gente de home business, pues son los que están desde su casa trabajando y haciendo ¿qué? Llenando expedientes. Yo estoy en una consulta con el dueño y vía WhatsApp estoy enviándole el audio de lo que el dueño me dice, de lo que yo le digo, y esta persona está conectada en la computadora del hospital, llenando sus expedientes, haciendo facturas, recetas, indicaciones. Todos estamos trabajando, incluso les digo, hoy trabajamos mejor que antes cuando están aquí, porque estás ahí y andas por todos lados en la fiesta, y en tu casa estás sentadita en la computadora y dices, este caso tengo que llenar su expediente, y lo haces. Ahora tienes el tiempo para hacerlo de esa forma. El equipo 1 trabaja en casa 3 semanas. De la cuarta a la sexta semana, el equipo 2. Entonces, les doy cuarentena a unos, salen, se van a su casa y regresan. Quien está en casa, que sea el menos vulnerable, es el bateador emergente, es el que debe estar pendiente, porque en el momento en que tenga a una persona con cualquier signo de enfermedad respiratoria, tiene que salir y tiene que ir a casa. Y ojalá esto nunca llegue, eso pensaba, pero de repente llegamos y tenemos alguien así y tiene que salir, y entonces empezamos a ver del 23 de marzo al 18 de abril empieza a haber cambios y alguien tiene que salir del equipo y venir alguien como bateador emergente para poder alargar este tiempo. Del 23 de marzo al 18 de abril el segundo equipo, y decidimos hacer una prórroga hasta el 30 de abril. El día 28 evaluamos si este sistema de trabajo va a seguir hasta el día 15. Y después del día 15 de mayo, que es lo más seguro, y tal vez irnos hasta el día 30, el regreso debe de ser paulatino. Durante la primera prórroga, y los cambios que vienen son porque tenemos una persona con signología respiratoria. Todo el mundo a temblar, ve a casa, llama al teléfono para reportarte, y recuerden, si yo soy sospechoso de COVID, debo de tener temperatura, cuerpo cortado o dolor corporal y tos seca, ¿sí? O dolor en el cuerpo, en la garganta, en donde sea, los ojos, conjuntivas. Si tienes al menos estos 3 signos, puedes llegar a ser sospechoso. Afortunadamente, tengo algo de tos y debe ser mi alergia. Todo el mundo está enfermo, vete a casa. Empezamos a revisar y a ver, y a casa son al menos 2 semanas, no son 3 días, te alivias y pues, lo mismo sucedió con otra persona, algo de fiebre, afortunadamente nunca se juntaron los 3 signos. ¿Qué quiere decir? Están funcionando las medidas que tomamos. ¿Cuál es la medida número 1? Debo de mantenerme a 1,5 metros de la otra persona. Si voy a estar con alguien a menos de 1,5 metros, necesito el cubrebocas. Es la forma de cómo lo vamos a hacer. Con la segunda persona que cae enferma y que tiene que salir, entonces el menos vulnerable, el más fuerte, el más joven, pues en vez de hacer trabajo en casa, hace casa en el trabajo. Toma sus cosas y se queda en el hospital a vivir 15 días,
saldrá a lavar su ropa con todas las medidas y esto pues incluso le disminuye el riesgo, no tiene que andar en autobuses o en metro de la forma en la que llegue. Importantísimo, un home office, una persona encerrada, mantén tu mismo horario de trabajo, levántate a la misma hora, báñate, desayuna, arréglate y siéntate a trabajar. Estás en la oficina, enfrente de tu computadora. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días tenemos junta médica de 9 a 9 y cuarto. Todos los miércoles tenemos seminario y después de esto, ¿qué es lo que haces tú? Yo trabajo en el hospital llenando órdenes terapéuticas, haciendo todo esto. Perfecto. Tu trabajo es hospital, te conectas en tu computadora y vas a trabajar vía WhatsApp por audio o por video en caso de consultas. Muchas veces estoy en la consulta y ya sea en video o en grabación, ya hago llegar esto a la gente. Las juntas las hacemos vía Zoom y nos conectamos al hospital, al sistema por medio de TimeViewer. Entonces, con esto realmente el trabajo es clientes ahora sí los están llenando. Las juntas eh, vía Zoom las hacemos y desde antes de que saliera esto de distancia sana de 1,5 metros, nosotros empezamos a seguir una regla en la cual en una habitación no puede haber más de 4 personas. En un consultorio no puede haber más de 2 personas. Los consultorios, al ser pequeños, cambiamos esos consultorios y los mandamos afuera, al jardín. Mantener el mismo horario de trabajo quiere decir a las 9 en punto inicia el seminario los miércoles. Vía Zoom nos conectamos todos y hemos tenido seminario. Este seminario de Bordetela fue el primero y fue en la segunda semana de marzo, cuando ya teníamos tomadas estas medidas. El último, la semana pasada, el miércoles pasado, tuvimos un seminario de gasometría bastante bueno que dio Mayra. Mayra está al cargo del laboratorio. Y ya estando en fase 3, pues vean, ya tenemos mayor protección. Y la gente en los consultorios que está llenando expedientes, ustedes pueden ver en la pantalla donde aparece el sistema que utilizamos conectados TimeViewer. Entonces hay veces que entras al consultorio y ves a alguien trabajando en la pantalla, hay que darle un aviso, oye, préstame un momento el programa y me conecto y se desconecta y ya puedo yo trabajar en él. No se espanten si ustedes ven movimiento en sus pantallas, es porque alguien está conectado. Ojalá sea alguien de su clínica y no alguien que les está tomando información. Sí, en principio del mes, en marzo, operé a casi es una perra de 68 kilos. Aquí está sedada porque son extremadamente bravos. Son perros que son muy agresivos. Es un pastor del este de Asia, se llama. Es una raza nueva que han traído. Le operé un ligamento cruzado roto y empezó a ir a rehabilitación y de repente deja de ir. La dueña le dice, es que mi marido se sintió algo mal, el dueño del perro, con el que estuvimos en continuas revisiones, y en ese entonces era sana distancia, todavía no llegábamos a la fase de cubrebocas. La consulta en el jardín, en rehabilitación, del lugar que teníamos de rehabilitación, que era cerrado todo, lo cambiamos a un consultorio con todo abierto, y ese paciente de repente deja de ir, se les abre y la dueña dice, el marido eh, se enfermó, les pido chequen cómo va todo porque no he visto esta perrita. Ayer a las 18:30 me informan que el señor murió de COVID. Si no tenemos sana distancia, si no guardamos esa distancia entre uno y otro, del simple hecho de hablar,
nos vamos a contagiar. Del simple hecho de hablar. Recuerdo en la época en que se murió Rock Hudson por SIDA o por VIH, les daban miedo hasta hablar con ellos porque decían que por ahí se podía contagiar. Ahora sí, tengan miedo a COVID, porque por hablar uno se puede contagiar. Un estornudo avanza, decían, a 2 metros. Está comprobado que a 6 metros llega. ¿Cómo me puede a mí transmitir el perro un COVID? Pues cuando el dueño que está enfermo escupe encima de él y llego yo y lo acaricio y ahí puedo tomar la saliva del enfermo. Decían fomites, pero el fomite es inanimado, el perro no es inanimado. El virus dura en el aire algunos minutos, el virus dura en el metal hasta 6 días. Entonces, desinfecten su refrigerador, pongan un trapito con cloro al 5 en las manijas del refrigerador y cada vez que abran, límpienlo, porque ahí guardan alimentos. Todos los alimentos desinfectados. Ya saben todas esas medidas que hay que tomar. Vean de la fase 1, cuando empieza, pues empezamos a utilizar antisépticos. El Virkons nos ayuda mucho por aerosol, no en solución, por aerosol. Entonces, cada hora empezamos a dar en el hospital una fumigada o sanitizada. Ahora ya en la fase 3 en la que estamos, la gente que está en el hospital debe de estar con careta, debe de estar con cubrebocas, debe de estar con guantes, los de limpieza. Los médicos veterinarios, careta, guantes y uniforme. El uniforme se queda adentro, no va para afuera. ¿Sí? Y empezamos a tener estos avisos. Desinfecta los zapatos al entrar, lava las manos, evita contacto de manos y mejillas, consulta dentro de lo posible en el jardín o pasillo, donde estamos evitando los consultorios, y que el dueño visite una vez al día. En fase 3, las visitas están canceladas y trabajamos videoconsulta. Tenemos un lema nosotros y nuestra misión en el hospital es el bienestar humano a través del bienestar de tu mascota. Hoy en día esto está mucho más reafirmado. La fase 2, cubrebocas, la consulta en el pasillo, la sana distancia. Ustedes pueden ver que afortunadamente y en el área que tenemos, pues tenemos un gran espacio para poder mantener a la gente alejada y en el hospital no entran más de 5 pacientes a consulta. Al hospital, a la facilidad, al edificio del hospital, y eso que tenemos jardín. Mi consultorio es un jardín de 10 por 20 metros cuadrados. Eso nos ayudó a evitar infecciones con casi afortunadamente todos vamos sanos hasta ahorita. Se ponen franjas en el suelo donde se marca precaución, a 1,5 metros, se aleja el escritorio, se alejan las sillas para mantener la gente y pues en esta fase ustedes pueden ver en recepción, tenemos a Lalo, acá estoy yo con mascarilla, con cubrebocas, es la forma en la que estamos trabajando. Nuestra misión, vean por ejemplo, en recepción, a pesar de todo esto, entra gente y dice, a mí no me pasa nada. Esos son los que se van a morir. Toco madera y que así no sea. Nuestra misión, ¿cuál es? Hay gente que me habla y me dice, Gabriel, quiero que veas a mi perro, ¿qué tiene tal? Digo, puede esperar. No es que quiero operar a mi perro de esto. Quédate en casa. Es lo que tienes que hacer. No te muevas. El virus ahorita está en las calles. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué hemos hecho? En la puerta hemos puesto todo lo necesario, incluso si llegan sin cubrebocas se los damos y la gente que llega sin cubrebocas se rehúsa a utilizarlo. Eso que va a hacer, está haciendo que ese pico se aumente el acné, el clímax en español. Acné es en francés, el clímax
en inglés, el pico de la ola, la cresta de la ola. En español, la queremos llegar acá. Y el acné está proyectado para dentro de 2 semanas. Entonces, hoy es cuando más cuidado debemos de tener de evitar infecciones. Entre menos nos movamos, va a ser mejor. ¿Cuál es nuestra misión? Evitar y educar a esta gente que son los que vemos. Tengo un cliente que me habla, quiero que veas a mi perro, el perro llega cojeando porque se dio un golpe. Digo, ¿qué haces aquí? Ve a casa, dale este medicamento y no sales. Cualquier cosa nos vemos vía Zoom, vía WhatsApp, vía FaceTime, la que sea, ¿sí? Ese en vez de policía, ahorita nosotros nos toca ayudar a esta gente y mantenerlos en casa. Nunca me imaginé que mi careta con este cubrebocas, tengo una caja, ¿no? Compramos 100 cajitas de 50, que hace 3 o 4 años. Mi cuñado es distribuidor de 3 años. Hoy en día quieren 70 pesos, son $3.50 por cada una de estas para una cirugía. Nunca me imaginé que iba a tener que ir al banco en vez de al quirófano, utilizando esto y viendo cómo está desierto el centro de Coyoacán, el Zócalo de Coyoacán. El día que empieza fase 2, vacío, no hay nada. Afortunadamente la gente hace caso. ¿Cómo me cuido yo? El carro es una cámara de desinfección. En aerosol baño el carro, tengo que ir al súper cada 15 días a lavar todo en cloro, a desinfectar con spray, al subirme al carro hasta las suelas de los zapatos. Todo. Lleno la cámara de gas en el carro. Una vez que puede ser respirable, ya es cuando puedo mover. En redes sociales, el trabajo que estamos haciendo es, primero, mucha gente habla, ¿están abiertos? Sí, estamos abiertos y estamos trabajando hasta emergencias, las 24 horas seguidas. Durante la contingencia estamos poniendo a sus órdenes vía Skype, vía WhatsApp, vía Zoom, cualquier vía para ayudar a que la gente no vaya. Hay gente que está cancelando citas, la gente que cancela citas les estamos ofreciendo la videoconsulta para que su paciente, su mascota no quede desatendido. Se les avisa y a pesar de que los dueños se les avisa cómo deben de entrar al hospital, siguen y hacen enojos y azotan puertas e incluso hemos llegado a negar el servicio. No puedo recibir menores, no puedo recibir tercera edad, no puedo recibir sin cubrebocas y la consulta la hago afuera, en el jardín. Si necesito hacer algo más, tomamos nada más al paciente. Si el dueño quiere entrar, no entra. Hemos tenido 2 pacientes para eutanasia donde el dueño prefirió llevarse a la mascota. Se la llevó a que alguien lo durmiera, que sí le dejara entrar y estar con él. Esa es la gente que se va a morir. A la entrada, el pediluvio con solución. Igual hacemos una aspersión con alcohol de 70, no con cloro. Hay gente que es alérgica, entonces usamos alcohol del 70 en aspersión desde arriba hasta abajo y el gel para las manos y de ahí pasan, se lavan las manos con agua y jabón y después de ahí entran a consulta. Tenemos doble puerta por seguridad, que no entren rateros y que no salgan corriendo perros. Hoy en día nos sirve para que esa segunda puerta, esta puerta de reja que ven aquí, una vez que hacen todo esto se abre y ya pueden entrar al hospital para asegurarnos de que la gente entra con cubrebocas. En la fase 1, hospitalizados una persona 5 minutos. En la fase 3, nada de esto. Entra la gente, no entra la gente. A hospitalización, nada de esto, solamente por video. Y los médicos adentro usando cubrebocas. Ustedes ven aquí, Lalo, esa camisa es de afuera, debe de estar guardadita en tu bolsa para cuando vayas a casa, sanitices todo y te pongas tu ropa sin contaminar. Nuestra tercera fase
tengo 4 minutos y hablar un poco de economía. Ustedes están viendo aquí cómo tengo esta estadística. No son números reales, son números, cada quien lo va a hacer, pero vamos a ver, ingresos por consultas, enero, febrero es un mes corto, generalmente es bajo. Marzo, andamos alrededor del 1.4, 1.3, pero en abril vean cómo cayó. Vean cómo cayó. Cirugías, en cirugías nuestro trabajo es quirúrgico. Vean, en marzo, febrero, marzo, incluso reemplazos de cadera en marzo hemos tenido. Y en abril, pues lo vemos ahí abajo. Rehabilitación. Cada consulta que doy de ortopedia lleva 8 rehabilitaciones al menos. Entonces, el área donde más trabajo estamos teniendo es rehabilitación. Rehabilitación se ha ido manteniendo, se ha mantenido y es algo importante y peligroso también. Es por eso que rehabilitación movimos del lugar de donde estábamos a un consultorio donde podemos tener puertas abiertas, ventanas abiertas y prácticamente está en el campo. Laboratorio, pues igual, en abril tuvo una caída. La caída grande la estamos esperando en mayo y en junio. Vean, algo muy importante es ingresos contra egresos. ¿Qué va a pasar con el hospital? ¿Cómo se van a caer los ingresos, egresos? Estos son números hasta el 22 de abril. Son números, las líneas son reales, los números, pues cada quien debe de ver sus ingresos contra sus egresos y vean cómo ha disminuido la utilidad. Mi intención es que la línea azul no esté por debajo de la línea roja. Entonces, si yo veo mi planeación, esto es abril, estoy proyectando a mayo y junio. ¿Qué quiere decir? Estamos tomando las medidas suficientes para que no tengamos egresos mayores a los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Tengo gastos imprescindibles, de los cuales estoy considerando la nómina, y estoy teniendo gastos variables, los cuales vamos a regular y vamos a poner topes en todos esos gastos. Y si yo veo mi costo mínimo de operación, que son gastos imprescindibles con nómina, esa es mi línea que tengo que respetar, es mi punto amarillo, donde el punto azul no debe de estar por debajo de él. Cada quien debe de detectar cuál es su gasto mínimo, su costo de operación mínimo, y ver qué tanto puede aguantar. Por lo tanto, si yo tengo 20 familias que viven de este hospital, esas 20 familias, yo debo de asegurar que tengan su sueldo, aunque estén encerrados en casa, porque ellos están ahí trabajando y haciendo lo que tienen que hacer en el hospital. Entonces, así lo puedo mantener y estoy viendo en mi proyección a partir del 22 de abril. En mayo va a haber una caída, junio va a seguir esa caída. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mucha gente dice, ¿hay que correr gente? No, no, ¿por qué los voy a correr? Vamos todos parejos, todos estamos en el barco y aquí no es brinquen todos, que yo me ahogo. No, vamos todos parejos y todos estamos en este mismo barco. Y lo que puede llegar a suceder, un despido no soluciona el problema, pero sí lo que tenemos que hacer es, a ver, mi costo de operación va por debajo de, por arriba de mi ingreso, entonces ese costo de operación lo puedo disminuir en la parte de salarios en parte proporcional, en porcentajes. El correr a una persona no soluciona el problema, pero si yo tomo la nómina de todos, estoy incluyendo la mía, dije de todos, esa nómina, ahí vamos a estar midiendo y decir, bueno, ahora tengo un 10% menos de nómina. ¿Qué quiere decir? Todos los que percibimos un sueldo debemos de estar tomando las medidas pertinentes y guardar un dinero. Estás ahorrando porque no gastas en camión, no gastas en cine, no gastas en salidas, vas al súper por lo mínimo indispensable, no estás gastando con tarjeta de crédito, estás pagando en efectivo, no le debes a proveedores. Entonces,
Si tú estás así, va a ser muy fácil que puedas medir eso y decir, mayo, junio, julio, agosto, voy a ir ahorrando un 10% para sobrevivir en esos meses. Abril, mayo, ahorro dinero. Junio, ahorro un 10% de mi sueldo, que seguramente gastas menos porque julio, agosto y septiembre va a ser difícil. Miren, julio. En julio estamos teniendo un incremento de esa línea y ya viene hasta julio un incremento de estos ingresos. Agosto, vean esa curva, cómo empieza a achatarse, cómo empieza a aplanarse. Septiembre van a ser meses difíciles, octubre va a ser un mes ya un poco más tranquilo, donde podemos llegar a respirar y decir, vamos saliendo de esto. Noviembre, vamos a decir, estamos bien, pero viene la resaca, viene el regreso de esa onda, viene el regreso de esa pandemia en diciembre, que es el frío, coincide. El frío para mí es el gobierno, Hacienda, impuestos, donde tenemos que pagar. Creo que mi tiempo está por irse. Lo único que necesito es mostrarles tendencias. La tendencia real, enero, febrero y marzo, iba de acuerdo a la proyectada. Hago una proyección yo en noviembre, diciembre, qué es lo que espero para este año. Este año nuestro crecimiento iba a ser mínimo. Estábamos hablando de un 5% de lo proyectado. Ahorita puedo decirles que nuestro crecimiento va a ser un 15% abajo de lo que esperábamos. Y volteo y veo cómo están los números en la economía real y es en el mundo, es en el mundo. Entonces, ahorita estamos proyectando y estamos planeando para no endeudarnos, para mantener las deudas que tenemos o los compromisos bancarios que tenemos, no exceder de un mínimo y estamos haciendo recorte en todo, menos en equipo. El equipo, hablo equipo humano, la gente que está trabajando conmigo puede estar segura de que su trabajo se va a mantener ahí y a todos nos va a apretar el cinturón, sí, a todos. En eso estamos y es la forma en la que veo yo y esto a mí me hace dar mayor tranquilidad. ¿Cómo puedo saber si todo esto es cierto? En diciembre les platico. ¿Cómo puedo saber si las medidas que hemos tomado son claras? En diciembre les platico y por lo que más quiero yo es no tener un COVID en el hospital. Mis conclusiones de todo esto, pues les puedo decir que el veterinario es la parte importante en el manejo de esta pandemia. Zoonosis, ya que las epidemias en granjas avícolas desde 1930 se manejan. Tenemos experiencia en eso con los veterinarios. Los veterinarios son los que deben de estar asesorando a la gente que está manejando la sanidad humana. Bienestar humano a través del bienestar animal. El veterinario debe instruir al público en general. No hay nada que muestre científicamente que puede haber una zoonosis revertida. El veterinario es profesional de la salud. Los que estamos con perros y gatos debemos de trabajar para ese bienestar humano a través del bienestar animal. Y el medio ambiente, ustedes lo están viendo y nos queda muy claro, por eso es que Pancho me cae muy bien. Cuida tu hospital, planea, cuida a tus colaboradores, aíslalos, cuida a tus clientes, provee lo que ellos necesitan. Calcula, proyecta compras, tu costo mínimo de operación, ahora y aguanta hasta noviembre. No hay nada peor que el que no ve hacia adelante, pero te juro que va a ser mejor. Perdón por los 6 minutos que les quité. Gracias, Pancho, por tu invitación. Gracias a Paola Roca por la coordinación de todo esto, que realmente es un gran trabajo el que hay atrás. Y pues honorado me siento al compartir este espacio con Pablo Carlet, con Diego Medina, con Henry Benavides, con Maripaz Salinas. Henry, que lo conozco igual
desde hace muchos años. Alguna vez me tocó tomar refajo con don Efraín, su padre, allá en Bogotá. Y alguna Gracias, vez un pisco con Lulo y con Pepe. de todas maneras. Gracias, Gabriel. En una hora volvemos para hacer una mesa redonda con Pablo, tú, yo y Pablo, y conversar un poquito y resolver las preguntas que tienen los asistentes a este congreso. Ok, Muchísimas gracias, Gabriel. Eres un crack por donde se te vea, muy humano, muy humanitario, y de eso se trata. Tenemos familias que trabajan con nosotros y tenemos que salvaguardarlos. Y si tenemos que ajustarnos el cinturón, vamos a ajustarnos todos, pero vamos a salir adelante. Gracias, Gabriel.